Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda José Canales a nombre de abogaclass.com. El día de hoy tenemos una conferencia muy importante. Eh, Permítame hacer la presentación. Esta conferencia titula La leche que no era leche, el caso Pura Vida. Nos la va a brindar el doctor Paul Hernán Castro García. Él es abogado, experto en Derecho del Mercado y Consumidor, egresado de la maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de posgrado y especialización en temas de publicidad, competencia desleal, protección al consumidor y análisis de impacto regulatorio en la Universidad del Pacífico. Es ex profesor de la Universidad San Martín, presidente de la Asociación del Instituto de Derecho Ordenador del Mercado IDOM y de CONACUP, Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú. Entonces, vamos a darle la bienvenida y dejar en uso de la palabra a nuestro expositor. Bienvenido, doctor Castro. A ver si puede, por favor, activar su micrófono. Excelente. Tenga usted muy buenas tardes, doctor, y bienvenido a Abogaclass. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todos los invitados. Muchas gracias por la invitación. Después de algún tiempo retomo estos dictados de clases. Antes, como tú lo has mencionado, he sido profesor en la Facultad de Derecho en los cursos de competencia desleal, protección al consumidor, propiedad intelectual, regulación, ¿no? Y luego hemos estado en un programa llamado Aló Consumidores en la época de la pandemia, cuando nadie podía salir de su casa, ¿no? Entonces, para mí es un gusto retomar tener la oportunidad y poder dictar esta clase, ¿no? Es importante. No sé si, José, pudiéramos compartir estas pequeñas diapositivas, no voy a cansarlo, por si acaso más voy a ponerlos en contexto. Sí, doctor, no hay problema, puedes ir avanzando mientras yo voy haciendo la... Perfecto. El título de la exposición es La leche que no era leche, el caso Pura Vida, ¿no? En su momento, cuando se presentó este caso a través de los medios de comunicación, se inició con ¿cómo son las cosas, ¿no? Un medio de comunicación especializado en derecho empresarial, perdón, especializado en empresas, en negocios, es Gestión, el diario Gestión. Rebotó una noticia, venía desde Panamá, ¿no? Resulta que en Panamá la autoridad que permite la comercialización de productos lácteos había prohibido el ingreso desde el Perú de la leche, entre comillas, Pura Vida, ¿no? Entonces, así es como este caso, esta noticia rebota en el Perú y se inician las investigaciones. El caso Pura Vida, que es un caso mediático, no sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de escucharlo en los medios de comunicación, pero es un caso que en su momento fue bastante mediático, inclusive ha sido objeto de tesis de grado en algunas universidades. Tiene varias aristas, ¿no? Sé que por el poco de tiempo que tenemos, va a ser un poco complicado mirarlas todas, pero sí para mí es importante, no sé si puedes retroceder, por favor, José, en la anterior diapositiva, algunos de los temas que encierra este caso, que es el siguiente, por favor, José, que es el anterior, donde dice temas, ahí dice, ¿no? Acá hay un tema que tiene que ver con el procedimiento administrativo sancionador que maneja el Indecopi, porque esto se sucedió en el Indecopi y luego en el Poder Judicial. Un tema que tiene que ver con la publicidad comercial, básicamente lo que es publicidad engañosa. Otro tema, otra lista de este caso es lo que tiene que ver con la protección al consumidor. Y posteriormente, les voy a explicar muy rápidamente, por el tiempo, esto tiene que ver con los procedimientos o los procesos contenciosos administrativos que se llevan ante el Poder Judicial cuando se busca anular una decisión en sede administrativa. Ahora sí, la siguiente diapositiva, José, por favor. Decía, ¿cómo empieza este caso? Para ponernos en contexto, ¿no? Como ustedes ven en la diapositiva del diario Gestión, en el lado izquierdo de sus pantallas,
saca una noticia que dice que Panamá prohíbe el ingreso de leche del grupo Gloria. Y se refería obviamente a la leche. Los ejecutivos no saben. ¿No? A raíz de esto, un grupo de asociaciones de consumidores, integrantes de un gremio de asociaciones de consumidores, CONACUP, el cual yo asesoro, me plantearon el caso. Me plantearon el caso y me dijeron, doctor, mire, existe aquí esta noticia, vamos a analizarla, a ver si está afectando acá en el Perú los derechos de los consumidores, los derechos incluso del mercado mismo, ¿no? Porque no solamente de los consumidores. Y bueno, fue así que se hizo el análisis respectivo, se planteó la teoría del caso y se presentó la denuncia, ¿no? O sea, la imagen del medio es el cargo de la denuncia que se presentó en su momento. ¿Dónde se presentó la denuncia? La denuncia se presentó ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI. Paralelamente a esta denuncia que se hizo ante la Comisión de Represión de Competencia Desleal del INDECOPI, otra asociación de consumidores que no pertenece al CONACUP presentó presentó una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, ¿no? Es decir, habían un grupo de asociaciones de consumidores que habían presentado una denuncia ante la Comisión de Represión de Competencia Desleal del INDECOPI y otra asociación de consumidores que había presentado una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor. Este es un primer punto que me gustaría explicar de manera muy sencilla, dado, como decía, el corto periodo de tiempo, para poder entender qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, qué es lo que se discutió y principalmente qué enseñanzas, qué lecciones podemos sacar de este caso, ¿no? De este caso emblemático. No, bueno, al final, ya los explicaré después, INDECOPI sanciona a Pura Vida, a Leche Gloria y a Nestlé con más de 5 millones de soles de multa, ¿no? Esto es público, como les vuelvo a repetir, esto no es un caso que se manejó de manera cerrada, sino fue de bastante notoriedad, salió en todos los medios de comunicación. La siguiente diapositiva, José, por favor. Entonces, esto nos trae a una pregunta. ¿Qué es publicidad y qué es información en el marco de la protección de los derechos de los consumidores y el marco de la protección de un mercado determinado? A ver, publicidad, cuando hablamos de publicidad, estamos hablando de publicidad comercial, no estamos hablando de propaganda electoral, no estamos hablando de publicidad institucional. Cuando hablamos de publicidad, estamos hablando de publicidad comercial. ¿Y qué es publicidad comercial? Es todo aquel paquete de información que lance un agente económico, una empresa, persona natural o jurídica, en el mercado, que busca de manera directa o indirecta atraer a los clientes, a los potenciales clientes, a los consumidores, para adquirir un producto o un servicio que ofrece mediante este mensaje, mediante este paquete de información, ¿no? Es decir, busca atraer al público para que compren su producto en términos simples, o su servicio en términos simples, ¿no? ¿Y qué es información? Me van a decir, doctor, acá decir que información es publicidad. Sí, pues, pero no toda información es publicidad, ¿no? Hay información que no es publicidad y que no busca necesariamente, no tiene como finalidad atraer al público o potenciales clientes para adquirir un producto o un servicio. Esa información por lo general se materializa en aquella que la empresa, que el agente económico está obligada a colocar porque lo manda la ley o porque así es, dada la naturaleza de la información que necesita colocar. Por ejemplo, publicidad, en el caso de Pura Vida, estaba materializada en el envase de la leche. Entonces veía la figurita de la vaca, entonces veía la figurita del envase, el envase lleno de leche. E información es aquella que dice ingredientes, fabricado por, es información de rotulado, se le dice eso. Esta información de rotulado no es publicidad.
publicidad es esa imagen, la figura de la vaquita es esa imagen del envase de leche, esa es publicidad. ¿Y por qué tenemos que saber eso? Porque, como les decía hace un momento, se presentó una denuncia por publicidad engañosa, es decir, la publicidad que estaba contenida en el envase, y por información, inducción, que inducía al error al consumidor. ¿Por qué? Porque la información que no era publicidad decía que el producto era leche. La discusión, entonces, se va a girar en torno a que si efectivamente el producto que vendía en ese momento Leche Gloria, con la marca Pura Vida, era o no era leche. Esa discusión se tuvo tanto a nivel de la Comisión de Protección al Consumidor como a nivel de la Comisión de Represión de Competencia Desleal. ¿Por qué? Porque si Indecopi decía que no era leche y sin embargo la presentación del producto, el trade dress, la apariencia del producto que se colocaba en el rotulado, que se coloca en el envase, hacía creer, el consumidor podía ir de manera general, sin analizar el detalle, que eso era leche, entonces, y no lo era, entonces eso era una infracción. Eso debería ser sancionado. Y si la información del rotulado, que no es publicidad, también decía que era leche, entonces inducía al error al consumidor. Y eso también tenía otra sanción, diferente a la sanción de publicidad engañosa que se encontraba en el envase. Esa fue la discusión que se manejaron tanto en la primera como en la segunda instancia, ¿no? Como ustedes entenderán, Leche Gloria contrató a los dos estudios más grandes de abogados del país para plantear de que la denuncia, tanto presentada en la Comisión de Protección al Consumidor, es decir, por información que inducía el error, como la denuncia presentada ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal por este grupo de asociaciones de consumidores, no era tal, no era una infracción. Para empezar, no era publicidad, lo cual era imposible de refutar, o que su producto sí era leche. Esos fueron los argumentos, ¿no? Al final de toda la discusión que hubo en ambos procedimientos, específicamente en el de publicidad, uno de los argumentos más interesantes que podríamos rescatar es que, en términos simples, los abogados de Leche Gloria dijeron, miren, existen resoluciones anteriores del Indecopi en donde otros consumidores en años anteriores han denunciado esto mismo y la comisión ha dicho que ha declarado infundada porque existía un registro sanitario que decía que sí era leche y por lo tanto no se podía inducir error al consumidor, por lo tanto no era publicidad engañosa. Ese argumento lo sustentaron en base a una figura doctrinaria que se llama legítima confianza. Así se llama esa figura, ¿no? Es decir, yo creo que yo estoy convencido de que en base a todos los antecedentes que han sucedido antes y las decisiones tomadas por la autoridad, me generan legítima confianza de que yo no estoy infringiendo una norma, ¿no? Y por lo tanto, si en caso a mí me encontrara que mi publicidad es engañosa, no me deben de sancionar. Esa era la estrategia legal, ¿no? Ok, cometí engañosa, pero la cometí sin saberlo, porque yo actuaba de manera legítima, tenía legítima confianza en que la infracción que estaba realizando no era infracción. Y por lo tanto, puedes encontrar fundada la denuncia, pero no me puedes multar, solo me puedes amonestar. Ese argumento, ese fundamento de defensa. Ángelo, en que hablé por teléfono de Arequipa. Claro, ese fundamento de defensa lo manejó tanto en la Comisión de Protección al Consumidor como en la Comisión de Represión de Competencia Desleal hasta el final, ¿no? Inclusive lo llevaron al Poder Judicial, ¿no? Buscando ya no que declaren infundada la denuncia, sino buscando de que no recibieran ninguna sanción, porque actuó
con confianza legítima, con legítima confianza, ¿no? Otro tema que me gustaría plantear aquí, si nos va a dar el tiempo, es cómo funcionan los procedimientos administrativos, cómo funcionan las denuncias al Indecopi. Vamos a hablar de manera simple, ¿no? Cuando un consumidor, una persona común y corriente, puede presentar una denuncia al Indecopi y cómo ésta sigue su curso y qué es lo que sucede si uno presenta una denuncia, ¿no? ¿Tengo que tener abogado? No tengo que tener abogado. No es necesidad de tener abogado. No existe lo que se conoce como defensa cautiva. En los procedimientos administrativos sancionadores en Indecopi es una cosa que debemos saber todos, ¿no? O sea, si yo quiero denunciar a una tienda por departamentos porque me ofrece, por ejemplo, una promoción donde dice que el producto cuesta 20 soles, sin embargo, es mentira, porque ese producto antes de la promoción costaba 20 soles, ahora lo inflan, dice que cuesta 40, pero por promoción lo están vendiendo a 20. Eso es publicidad engañosa, ¿no? ¿Yo tengo que ser abogado? No. ¿Yo tengo que ser una asociación de consumidores? No. Yo puedo ser un ciudadano común y corriente, ¿no? Y presentar mi denuncia para pedirle al Indecopi que le exija a la tienda por departamentos que hizo esa publicidad que lo sancione y que me dé la rebaja que dice que me está dando, que me la está dando, pero realmente no me la está dando porque el valor del producto es el valor que está fuera de cuando estaba antes de la campaña, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo un consumidor común y corriente sin necesidad de tener una asesoría legal o de tener firma de abogado puede presentar una denuncia ante Indecopi, ¿no? Igual sucede cuando uno tiene una mala atención, por ejemplo, ¿no? En un restaurante, ¿no? O no me dejan entrar con mi canchita al cine, que es bastante popular. No necesito tener la firma de un abogado para poder presentar la denuncia, ¿no? Lo que sí hay que es establecer de manera clara la cronología de los hechos, ¿no? Cómo sucedieron los hechos. ¿Y qué es lo que tú estás pidiendo? Porque yo puedo denunciar a alguien que me engañó, pero tengo que decir qué es lo que pido, cuál es mi petitorio, qué es lo que estoy buscando, ¿no? Eso también es importante. Básicamente es lo que va a exigir el Indecopi. Todos los procedimientos administrativos que se dan en Indecopi, ya sea por competencia desleal, a través de por publicidad engañosa o ya sea por infracción a los derechos del consumidor, no necesitan defensa cautiva, es decir, no necesitan firma de abogado. Sin embargo, el consumidor tiene el derecho de contratar un abogado si así lo considera conveniente, ¿no? Y si gana, la empresa denunciada, la persona denunciada, tiene la obligación de devolverle los gastos que ha incurrido por contratar a ese abogado, ¿no? Eso siempre y cuando presente una denuncia con un abogado, pero eso no es obligatorio. En las denuncias que se presentan ante el Indecopi existen dos instancias, ¿no? Por lo general, en forma general, existen las comisiones, en el caso de Pura Vida, la Comisión de Protección al Consumidor como primera instancia, y en el caso de la publicidad engañosa, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. La decisión final que tomen estas comisiones se materializan en una resolución. Esta resolución es objeto de apelación, es decir, quien no esté de acuerdo con la decisión que tome esta primera instancia, estas comisiones pueden ser revisadas, pueden ser apeladas a la segunda y última instancia. ¿Cuál es la segunda y última instancia? Es el tribunal del Indecopi, ¿no? El Indecopi es una institución sui generis en el país que tiene competencia primaria, así se le dice, es un término legal, yo sé, pero es decir, es una de las pocas instituciones del Estado que puede juzgar, entre comillas, ¿no? Puede juzgar, entre comillas, ¿no? Sus decisiones son como especie de sentencias, ¿no? Y esta segunda y última instancia Indecopi, como decía, que es el tribunal del Indecopi, tiene varias salas especializadas. Si yo, por ejemplo, presento una denuncia a la Comisión de Protección al Consumidor, quien va a revisar en segunda y última instancia es la sala especializada de protección al consumidor. Si yo presento una denuncia ante la Comisión de Represión de Competencia Desleal por publicidad engañosa, la segunda y última instancia es la sala especializada en competencia, así se conoce, ¿no? Es la que es. Si yo presento una denuncia porque, por ejemplo, violaron mis derechos marcarios,
La comisión de signos distintivos es la que lo va a revisar. Y como segunda y última instancia, va a depender, va a ser la sala de propiedad intelectual, ¿no? Esas salas pertenecen al tribunal, son la segunda y última instancia administrativa, ¿no? Después de esas no hay más instancias en el INDECOPI, ¿no? ¿Qué sucede después? Ok, se decidió en segunda y última instancia. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer algo? Sí, todas las decisiones, y esto se aplica no solamente para el INDECOPI, hasta para una multa de tránsito, todas las decisiones que tome un ente administrativo, que se llaman actos administrativos, pueden ser cuestionados en el Poder Judicial. Dos vías. La más conocida, los procesos contenciosos administrativos. En el caso de INDECOPI, hay juzgados y salas especializadas en procesos contenciosos, perdón, en materias que tienen que ver con el INDECOPI, ¿no? Son juzgados y salas especializadas que ven temas de INDECOPI a través de los procedimientos contenciosos administrativos, ¿no? Una vez agotada la última instancia, ese es el requisito, agotada la última instancia, el Poder Judicial a través de los procesos contenciosos administrativos, ya son jueces, van a poder revisar, ya sea anulando la decisión que ha tomado el INDECOPI o revocándola, ¿no? Y ordenando que vuelva a pronunciarse el INDECOPI en el sentido en que el juzgado o la sala establece. Si es que nos vamos al Poder Judicial una vez agotada la vía administrativa, sí hay que tener en cuenta de que ahí sí hay defensa cautiva, ¿no? La ley orgánica del Poder Judicial establece de que todas las demandas, en este caso las demandas contenciosas administrativas, tienen que tener firma de abogado, ¿no? Ahí sí es necesario contratar un abogado. No es como en el caso de INDECOPI, donde es facultativo, ¿no? Solo si quiere lo hace el consumidor, la empresa sola, sin necesidad de firma de abogado, pero en el Poder Judicial, por ley, es obligatorio contar con una firma de abogado, con un patrocinio de abogado, ¿no? Igual que en el INDECOPI, de las instancias, los juzgados especializados en contencioso administrativo en la materia, en este caso en temas de INDECOPI, y luego las salas, ¿no? Las salas, que son la segunda y última instancia, ¿no? Las salas especializadas en procesos contenciosos administrativos que revisan por segunda y última instancia, ya sea confirmando o revocando las decisiones tomadas por los juzgados de primera instancia. Eso es en términos muy generales, cómo se pueden iniciar acciones, en este caso denuncias ante el INDECOPI, que pueden terminar ante el Poder Judicial, ¿no? Ahora, eso también es importante saber. ¿Cuál es la probabilidad de que una decisión tomada por el INDECOPI sea revocada en sede judicial, es decir, a través de los procesos contenciosos administrativos? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿No? ¿Qué es lo que dicen? Las estadísticas recientes, últimas, dicen que de cada 10 resoluciones emitidas por el INDECOPI en segunda y última instancia, cuando el 80%, es decir, 8 de 10 son confirmadas por el Poder Judicial, ya sea en la primera o en la segunda instancia, ¿no? Eso es importante saber. ¿Por qué? Porque de repente hay alguien que se anima a cuestionar una decisión del INDECOPI, tiene que saber cuál es la probabilidad de éxito de que pudiera obtener una decisión favorable, es decir, revocarla o declarar la nulidad, porque no se revoca, declarar la nulidad de la resolución del INDECOPI, obtener una sentencia favorable y el juzgado ordenará, o la sala ordenará al INDECOPI que emita un nuevo pronunciamiento en base a esa decisión que ha tomado el juzgado o la sala contenciosa administrativa, ¿no? Obviamente dándole la razón a quien impugna. Pero nuevamente, las probabilidades de revocar esa decisión es 8 en contra y 2 a favor, ¿no? Eso es importante también saber. Y ahí acabó todo, ¿no?
como ustedes saben, existe pues la casación, ¿no? Como recurso extraordinario, ¿no? La casación como recurso extraordinario, de acuerdo a la nueva ley, a diferencia de la regla general que dice, si es que yo voy, por ejemplo, quizás es un poco técnico, pero tengo que explicarlo, si yo tengo una decisión favorable a mi pretensión, ¿no? Yo tengo la primera instancia, y una segunda sentencia en contra, puedo llevar la casación. Esa es la regla general. En cambio, si yo tengo favor, en contra, no, o sea, lo llevo a la casación y me van a multar, o sea, no es permitido, ¿no? Pero ¿qué sucede en los procesos contenciosos administrativos? No se aplica esa regla. Es decir, si yo impugno una decisión del Indecopi ante el procedimiento contencioso administrativo en el Poder Judicial y en ambas instancias me declaran infundada la demanda, puedo irme a casación, ¿no? Esa regla que salió recientemente, hace menos de un año, que dice que no puede ser, en el caso de los temas de Indecopi sí se aplica, ¿no? Es decir, igual te puedes ir a casación, ¿no? Quien no está de acuerdo con la decisión del juzgado y la sala, podría irse vía recurso extraordinario de casación hacia la Corte Suprema, ¿no? Ese es otro tema que es importante tener. ¿Y qué pasa con aquellas resoluciones emitidas por el Indecopi que son cuestionadas en el Poder Judicial vía proceso contencioso administrativo? ¿Se suspende? No. Todo proceso, toda demanda contenciosa administrativa que tiene que ver con temas de Indecopi, y en algunos otros casos también, no, es lo que decimos los abogados, son sin efecto suspensivo. Es decir, el presentar la demanda y ser admitida no suspende los efectos de la decisión. Si en el caso de Pura Vida se ordenó cambiar el rotulado o se le ordenó a Leche Gloria, a Nestlé y a todos los denunciados, porque fueron varios después, que no pueden comercializar la leche, el producto, diciendo que es leche, entonces por más que se hayan ido, que así fue, se fueron al contencioso administrativo, se fueron al Poder Judicial, tiene que cumplir con lo ordenado por Indecopi, es decir, cambiar de rotulado, que era la única razón. Y eso me trae también a colación algo que es importante saber también. Me imagino que varios de ustedes son abogados, son estudiantes, y aquellos que no son estudiantes o abogados, seguramente les interesa la materia. Miren, una de las peores cosas que le puede pasar a un empresario, una de las peores situaciones que le puede pasar a un empresario es que cambie el rotulado. El costo de cambiar el rotulado es un costo alto desde el punto de vista empresarial. Pero, doctor, las etiquetas se cambian. No solamente es las etiquetas que se cambian, es que si te ordenan dejar de comercializar productos con un etiquetado que no está cumpliendo con la ley, no solamente es hacia adelante. Todos los productos en tu cadena de distribución, comercialización, tienes que retirarlos del mercado y nuevamente reetiquetarlos. Eso es un costo alto, no solamente desde el punto de vista del gasto que hace la empresa, sino es un costo de logística, de pérdida de imagen, de credibilidad, y afecta a tus clientes, porque vas a tener que obligarlos a devolverle los productos que ya te compraron. Entonces, estos casos, cuando hablamos de publicidad engañosa en rotulado, por ejemplo, como el caso Pura Vida, se explica entonces que en estos casos pues, se contraten a los grandes estudios de abogados y que se los lleven al Poder Judicial, ¿no? En este caso específico de Pura Vida, se ganó las dos instancias y bueno, y le ganamos también en las dos instancias en el Poder Judicial, ¿no? O sea, ya existe una decisión tanto del juzgado contencioso administrativo como de la sala especializada en temas de Indecopi del Poder Judicial, dando la razón, es decir, confirmando la decisión del Indecopi, diciendo de que del producto Pura Vida, que decía que era leche, no era leche. Era un producto lácteo, sí, pero no podía llamarse leche, porque simplemente no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa técnica. No voy a entrar a ese detalle porque ese es otro mundo, para llamarse leche, ¿no?
Por eso es que hubo esta pelea, pues, y en algún momento recuerdo que me invitaron al Congreso también, la Comisión de Protección al Consumidor al Congreso, y ahí estaban en ese momento varios congresistas muy conocidos que le llamaron la atención al gerente de aquel entonces, Leche Gloria, por haber vendido productos que decían que era leche y no era leche, ¿no? Tanto así que un día después de que hubo esta reunión en el Congreso, el gerente de Leche Gloria tuvo que renunciar, es decir, lo renunciaron, ¿no? Por la manera en cómo se manejó, no supo manejarse bien y tuvieron que cambiar, ¿no? Al gerente general. Imagínense la implicancia que tiene el caso, ¿no? No solamente es un caso mediático porque nos engañaron desde chiquitos diciendo de que era leche cuando no era leche, sino también que existía o existe un efecto desde el punto de vista empresarial, cómo afecta esto a una empresa, ¿no? Aplíquenlo ustedes, por ejemplo, a la leche deslactosada, que también es un caso que hemos llevado nosotros al Poder Judicial, estamos defendiendo en el Poder Judicial, ¿no? Y así, o la conserva que decían de que era atún y cuando no era atún, sino era sardina, ¿no? Y así vamos a encontrar, o la comida de animales para nuestras mascotas que dicen que tienen cordero y no tienen cordero, sino sabor a cordero, o la gelatina que dicen que es de fresa cuando no tiene nada de fresa, etcétera, 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 ¿no? Estos casos a veces afectan mucho a las empresas y obviamente también afectan en el mercado, porque no están bien asesorados, ¿no? Porque a veces se manda a diseñar rotulados, etiquetados, sin la opinión de un especialista en estos temas. Y esto es importantísimo. Ustedes están viendo en la realidad qué es lo que ha pasado. La pérdida que tuvo Leche Gloria fue tan alta que cuando presentó su demanda al Poder Judicial para declarar la nulidad de la decisión que había tomado el Indecopi diciendo que era publicidad engañosa porque pura vida no era leche, junto con la demanda, pidiendo la nulidad de esa resolución, porque el proceso contencioso administrativo lo permite, solicitaron una indemnización de 10 millones de soles al Indecopi. Bueno, y a quienes resultaron responsables, ¿no? 10 millones de soles. Eso era lo que el cálculo que se ha hecho contablemente de las pérdidas que había tenido solo por ese producto, Leche Gloria, solo por ese producto, nada más. Y por esa temporada y por esos otros que tuvieron que retirar del mercado y tuvieron que volver a rotular, ¿no? Entonces, hay un ángulo también que no debemos dejar de perder de vista, porque podemos ser abogados, pero también somos asesores y consultores. Y el análisis que se hace de un caso, o la asesoría que se da a una empresa, no es solamente en el cumplimiento estricto de la normativa, sino cuáles son los efectos que puede tener esa falta de cumplimiento, ¿no? Cuáles son los efectos empresariales, económicos, en el negocio de ese cliente, de esa empresa, cuando se hace publicidad sin tener en cuenta cuáles son los parámetros legales de hacer una publicidad, ¿no? Y esto no solamente se aplica en productos alimenticios, se aplica en todo tipo de actividad comercial en donde uno realiza una publicidad. Realizo una publicidad en redes sociales y digo que soy la mejor máquina de afeitar, la número 1 en el mercado, ¿no? Y pongo las imágenes de las máquinas de afeitar de los competidores, ¿no? Entonces, le cae una denuncia y dice, demuéstrame que antes de que hicieras la publicidad tienes un informe, tienes un estudio de un tercero que diga que lo que acabas de decir, lo que dices en tu publicidad es cierto. Eso se llama principio bueno, esa es la obligación que tienen todas las empresas que cuando hacen publicidad y colocan frases de carácter objetiva, tienen que acreditar previamente a la publicidad que esa frase es real en base a un estudio o a un informe. Si no la tienes, te cae tu sanción, ¿no? Y te obligas a retirar toda tu campaña publicitaria de redes, de televisión, de donde tengas. Si has afirmado algo que puede ser demostrable, si has afirmado algo, el más rico del Perú, eso pues no es demostrable porque eso simplemente es subjetivo, ¿no? Pues si yo digo que rindo 3 veces más que las máquinas de afeitar de mis competidores, entonces eso tengo que demostrar. Sí es una frase que es objetiva y demostrable, ¿no?
Eso ahí es, por ejemplo, otro de los casos en donde muchas empresas son sancionadas por publicidad engañosa, ¿no? Por eso les digo, existe una necesidad de saber estar bien asesorado, y si eres asesor, estar bien informado de cuál es la normativa, cuál es la regulación que rige, por ejemplo, la publicidad o el rotulado, ¿no? Es importante saber esto, porque después se caen en errores, ¿no? Ahora último, yo les digo como ejemplo, como hay muchas redes sociales, las empresas, principalmente las MIPES y las pequeñas empresas, ¿no? Hay una guerra entre ellos y comienzan a decir, no, se copió mi receta, no, es un mentiroso, que ese modelo de ropa es mía, y vienen las frases denigratorias, ¿no? Entonces, hay mucha denuncia entre estos pequeños, medianos y micros empresarios que como en redes sociales dicen, no, este producto no es, es verdadero, es falso. Y cuando no tienen nada cómo comprobar eso, es como decir difamación, eso se llama actos de denigración. Eso también es sancionable. Y eso también, el Indecopi, a veces las empresas se ven ante la posibilidad de ser sancionadas con una multa alta y simplemente salen del mercado, las hacen desaparecer, porque más fácil va a ser desaparecer del mercado que seguir trabajando y tener que pagar tremenda multa, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas es importante tener en cuenta. Toda esta regulación es importante tener en cuenta cuando uno asesora a una empresa o cuando uno quiere hacer valer sus derechos, porque también está del otro lado el consumidor, el usuario, el cliente. Oye, me engañaste, me dijiste que... Otro caso conocido que hemos llevado y hemos ganado es el caso de iPhone, por ejemplo. iPhone decía que el iPhone 11 decía, en su momento, decía que era resistente al agua. Bueno, pues nunca pudo demostrar que era resistente al agua. ¿Qué tuvo que hacer? Pagar tremenda multa y advertir a todos sus clientes de iPhone 11 que no era resistente al agua, ¿no? Eso, ¿cuánto significó? Un montón de dinero, ¿no? Obviamente, ¿no? No solamente para Apple, en Copérnico, que tuvo que ser notificado allá, sino para su tienda acá en el Perú que representa a Apple, que es iShop, ¿no? Por eso, lo que sucede también es que a veces no entendemos cómo es que estas empresas tan grandes no están bien asesoradas, ¿no? Estos errores pueden ser fácilmente detectables mediante un due diligence, es decir, una auditoría legal, y establecerse las correcciones necesarias, ¿no? Como abogado, les digo, yo les comento, por ejemplo, si me permiten hacerlo, yo tengo clientes que han venido y me dicen, doctor, mire, somos los líderes en este sector, ¿no? Somos los líderes en... Voy a poner cualquier ejemplo, porque no tengo el permiso de mis clientes de mencionarlos públicamente. Soy el líder en pañales, soy la empresa líder en pañales, pero ¿sabe qué? Mis competidores están engañando al público porque la tela y el filtro que usan y que dicen que están usando no es verdad. Y yo lo puedo demostrar que no es verdad. ¿Qué podemos hacer, doctor? Queremos denunciar. Y la pregunta es, ¿y ustedes tienen techo de vidrio o no tienen techo de vidrio? Porque cuando ustedes denuncien, los van a denunciar. Entonces ahí viene la auditoría legal, ¿no? Entonces se revisa todos los rotulados, toda la información, toda la publicidad, para ver si efectivamente ellos no están cometiendo errores, que no están mintiendo, que no están ocultando la verdad. Se hacen las correcciones y una vez que ellos ya han corregido todo, ahí sí ya pueden ir y exigir a la competencia que cumplan con la ley, ¿no? Esa es otra de las cosas que suceden. A veces muchas empresas hoy por hoy, hay mucha competencia, se disputan ciertos sectores del mercado, caramelos, qué sé yo, ¿no? Galletas, o sea, del mercado de golosinas se disputan ciertos sectores, cierto tipo de productos específicos, ¿no? Muchos importadores traen eso, ¿no? Traen de la China y le ponen un nombre, le ponen una figurita, y entonces ahí vienen las grandes peleas, ¿no? A pesar de que son empresas pequeñas, invierten mucha cantidad de dinero para evitar que el competidor pueda denunciarlos por publicidad engañosa, por violación de derechos de propiedad intelectual, o porque les violen la propiedad intelectual, porque le copiaron la marca, le copiaron el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a una de las lecciones que es importante tener en cuenta. Si somos abogados, si somos asesores, somos consultores, no necesariamente abogados, o somos estudiantes de Derecho y nos gustan estos temas, es importante estar muy bien preparados, muy bien informados
conocer muy bien las normas que rigen todas las actividades económicas de las empresas, de sus clientes en particular, para justamente evitar y no solamente hacer de bomberos, ¿no? O sea, ya viene una denuncia, entonces yo voy a defenderlo. No, hay que evitar que eso suceda, ¿no? Y si hay que atacar cuando el cliente te dice, bueno, hay competidores que están actuando deslealmente, bueno, hay que prepararse para hacer ello, ¿no? No sé cómo estemos con el tiempo, José. Estamos todavía con un par de minutos más, si gusta. Sí, no sé si puedes poner y nuevamente luego la las preguntas. diapositiva, por favor. Sí, Creo que sí, a están ver, viendo un par de ideas que no se me pasa. un segundito, Gracias. sí, claro. Sí, sí. Ya, entonces, ¿me avisa cuál? Ya, estábamos hablando de qué era publicidad, ya expliqué qué es información en el marco del derecho del consumidor. La siguiente, por favor. Bueno, publicidad engañosa ya también ya expliqué, nos les di varios ejemplos sobre alegaciones o afirmaciones que pueden ser demostrables y si no tiene uno el estudio, el informe previo al lanzamiento de esa publicidad puede tener un grave problema. ¿Y qué es información en el marco del derecho del consumidor? Creo que también dije, en todo caso sería importante tener en cuenta esto, ¿no? Cuando hablamos de información en el marco de los derechos del consumidor, no hablamos de cualquier información, hablamos de información relevante. ¿Y qué es información relevante? Información relevante es toda aquella información que te ayuda a ti como consumidor a tomar una decisión adecuada de consumo. No cualquier información, aquella información por la cual tú vas a tomar una decisión adecuada de consumo. Por ejemplo, me dices que ese televisor que estás vendiendo es HD de 80 pulgadas, ¿no? Y tú lo compras. Tú has dicho en tu publicidad, tú has dicho en el envase, televisor HD 80 pulgadas. Y resulta que a la hora que haces el cálculo no son 80, son 70, 75 pulgadas, y no es HD, sino es otra tecnología de la inferior calidad. Esa información con la cual tú tomaste la decisión de comprar esa televisión, porque tú buscabas un televisor con tecnología HD y de ese tamaño, es información relevante. Esa es información relevante. Esa información relevante que te hace tomar una decisión adecuada de consumo es una obligación del proveedor y un derecho del consumidor. ¿Cómo es eso? Que el proveedor, que la empresa está en la obligación de brindar dicha información a los consumidores, ya sea porque se lo pregunten o ya sea porque coloquen publicidad, y el consumidor está en el derecho de exigir esa información, ¿no? Esa es información relevante. ¿Cómo se materializa la información relevante? Bueno, se materializan en los contratos. Voy a ponerles un ejemplo. Un contrato de una tarjeta de crédito. Si no me dices cuáles son los intereses, esa es información relevante, porque los intereses no es otra cosa que el precio del dinero, ¿no? Si tú no me dices cuánto voy a pagar por ese dinero que me estás prestando, no me lo pones en blanco y negro, no me lo colocas en el contrato, previamente a que yo tome ese caso, el servicio de tarjeta de crédito, esa es información relevante. Y si no me la das, yo te puedo denunciar por haber obviado esa información relevante. Entonces, por ejemplo, eso es lo importante. En los medicamentos, bueno, pues la posología donde dice las contraindicaciones, esa es información relevante, ¿no? Aquella que tú tienes que tener, o sea, que el proveedor, la empresa tiene la obligación, no porque sea buena gente, sino la obligación de colocar en conocimiento del consumidor y la posibilidad de que el consumidor la pueda exigir en caso de no la tenga, ¿no? Esa es información relevante, ¿no? ¿Cuántos años de garantía tiene un auto? Tiene información relevante, obviamente, porque en el mercado hay 3 años, 5 años, 10.000 kilómetros, 100.000 kilómetros, X, Y, ¿no? Esa información es relevante. Y esa información relevante no necesariamente se encuentra en la publicidad, puede estar en diferentes cosas. Por ejemplo, yo voy a tomar un servicio médico, perdón, yo voy a una clínica porque me siento mal, me duele el estómago,
y resulta que me encuentran que tengo ahí una posible apendicitis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la información relevante ahí? Que el médico está en la obligación de decirme a mí cuál es el protocolo que va a seguir en caso que me tenga que operar de emergencia. Esa información relevante se llama consentimiento informado en el sector médico. Y yo tengo que dar la autorización para que me haga esa intervención. O mi familiar si estoy mal, ¿no? Esa es información relevante materializada, en este caso un acto médico en un servicio de salud, ¿no? Y así se va a materializar la información relevante de diferentes maneras. Hay información relevante que la ley ya te lo exige, ¿no? No es porque, no, ya te lo exige, no es tácita, sino es de carácter obligatorio, ¿no? Como en el caso de los medicamentos, como decía, o el registro sanitario, por ejemplo, o la fecha de vencimiento, por ejemplo, de un producto perecible, ¿no? ¿Por qué es importante saber eso? Porque no toda información relevante necesariamente se materializa en una publicidad. Cuando hay una publicidad y esa información que brinda la publicidad no es cierta, se llama publicidad engañosa, ¿no? A eso se refiere la publicidad engañosa. Aquella publicidad que dice, en el caso de Pulavida, decía pues que era leche de vaca, no solamente por el rotulado, sino por las imágenes que inducían al consumidor a creer de un análisis superficial y general de la etiqueta que estaba tomando una leche de vaca, ¿no? O en todo caso leche, ¿no? Cuando eso no era así. Esa es publicidad engañosa, ¿no? Y podemos encontrar infinidad de publicidades de productos alimenticios o de servicios donde te dicen que tiene ciertas cualidades o características y estas realmente no pueden ser acreditadas o no se cumplen o no son ciertas, ¿no? Te dice 100% natural, ¿no? Este producto es 100% natural y eso hay ahorita toda una campaña al respecto, ¿no? Y productos naturales que dicen que es 100% natural y no es 100%, o es stevia pura y no es stevia pura, por ejemplo, ¿no? Para las personas que no quieren consumir azúcar refinada. Y así vamos a encontrar en diferentes productos o servicios, vamos a poner un ejemplo, una universidad que lance un programa, no sé, una universidad que lance un diplomado, ¿no? Y con expositores, todos los expositores con maestría en el extranjero, ¿no? Y cuando tú le pides, a ver, mándame las maestrías, y resulta que no es verdad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, así vamos a encontrar en todos los sectores económicos que se pueden brindar información, y a veces se confunde, pues, se confunde la licencia publicitaria con el engaño publicitario, ¿no? La licencia publicitaria, ¿qué quiere decir? En otras palabras, la licencia publicitaria es un publicista, una empresa puede hacer una publicidad invocando la fantasía, invocando el humor, ¿no? Claro, sí, por supuesto, pero tú no puedes decir, vuelvo a repetir, que mi hoja de afeitar corta tres veces más que los competidores y cuando no puedes acreditar eso. O por ejemplo, eso no, bueno, ya no es ahora, ¿no? Cuando vino al Perú, cuando todavía no venía al Perú, pero llegó la publicidad al Perú de que las empresas de telefonía brindaban servicio 3G, ¿no? Y luego se demostró que todavía no brindaban servicio 3G porque no existía la infraestructura en el Perú para 3G. Sin embargo, te decían, vente a Claro, vente a Movistar, vente a tal empresa telefónica, que vendamos servicio 3G, ¿no? Cuando eso no era cierto, ¿no? Él tuvo que ordenarle a las empresas sacar esa publicidad del mercado y eso implicaba sacarle todos los paneles publicitarios que era 3G, ¿no? Esa es también publicidad engañosa, ¿no? Y hay que, por eso, nuevamente, tener mucho cuidado con ella. ¿Qué sigue en la siguiente diapositiva, por favor, José? Ya terminamos. No sé si allá, José, no sé si estamos en estación de preguntas, ¿alguna duda, algo al respecto? Sí, doctor, a ver, un segundito. Sí, tenemos acá algunas preguntas que las voy a ir filtrando. César nos pregunta, referente al caso Puravida que ha expuesto, si actualmente se encuentra en casación en la Corte Suprema o cuál es su estado procesal.
Efectivamente, actualmente acaba de ser calificada y ya la sala lo está elevando para casación, sí, efectivamente. En este momento se encuentra en casación. Perfecto. Fátima nos pregunta si como consumidores se nos está vendiendo por parte de la empresa mencionada el mismo producto que tenía ese rotulado cuestionado con uno nuevo, o ya no consumimos ese producto. No, sí. En el proceso de caso Pura Vida, en el caso de consumidor específicamente, la Comisión de Protección del Consumidor, cuando se inició el procedimiento, ordenó como medida cautelar de oficio retirar todos los productos del mercado para que lo reetiqueten. Y luego, cuando se emitieron las decisiones de primera y segunda instancia en Indecopi, ya la empresa había cambiado de rotulado. Tuvo que cambiar de rotulado, ¿no? Tuvo que variarlo. En el caso de Gloria. En el caso de leche Nestlé sí fue, porque en Nestlé también con Bella Holandesa fue un caso bien parecido, ¿no? Que también se denunció, ¿no? En el caso de Bella Holandesa sí fue un caso particular porque a pesar de que ya había una orden del Indecopi de que no podía comercializar Bella Holandesa, la leche Bella Holandesa con los productos, con la misma etiqueta, varió la etiqueta, pero no la varió correctamente. Tuvimos que denunciar por incumplimiento de medida cautelar y fue sancionado, ¿no? O sea, ahí en el caso de Nestlé, porque Bella Holandesa Nestlé, sí, cambió el etiquetado, pero no lo cambió correctamente. Parece que no tuvieron un buen equipo de publicistas, ¿no? Y de asesores, porque lo hicieron incorrectamente, ¿no? Pero sí, hoy por hoy, en este momento, sí se venden los productos Pura Vida con una nueva presentación, ¿no? Completamente diferente. Colocando como mezcla lactosa, ya no ponen leche, ahora ponen mezcla lactosa, ¿no? Más aún en el procedimiento, y disculpen, me he olvidado porque ese procedimiento tiene varias aristas, José. El registro sanitario que le dieron a Leche Gloria, que le dieron para el producto Gloria, fue anulado, ¿no? Fue anulado en su momento, ¿no? Ellos tuvieron que tramitar un nuevo registro sanitario. Ustedes saben que los registros sanitarios son obligatorios para poder comercializar productos alimenticios. No, hasta ese punto llegamos. Perfecto. Rodrigo nos pregunta, referente a la multa impuesta por Indecopi, vamos a abreviar porque hay varios puntos ahí. ¿Quién la cobra? ¿Cómo se financian las asociaciones de consumidores? Y por último, para redondear la pregunta, sí, ¿cómo es que se invierte ese dinero? ¿Cómo se hace ese gasto? Claro, les explico. Y es el cuestionamiento que muchas asociaciones de consumidores han tenido a lo largo de estos años, ¿no? Cuando empezaron a hacer bastante actividad. Les explico, la multa va para el Indecopi, ¿no? La multa que se le pueda imponer a una empresa infractora va para el Indecopi. Cuando presente una denuncia una asociación de consumidores que haya tenido previamente a la denuncia un convenio de cooperación interinstitucional, la asociación de consumidores puede recibir un porcentaje de esa multa, ¿no? Que puede ser, según lo que establece la ley, hasta el 50% de la multa, ¿no? Sin embargo, esto no se da en la vida real, ¿no? Pero para que ello suceda, el infractor tiene que haber pagado la multa, ¿no? Y la asociación de consumidores presentar un plan de trabajo. Ese dinero, que en caso recibiera la asociación de consumidores, les adelanto, en el caso de Pura Vida, ninguna de las asociaciones de consumidores que denunció ha visto un sol de eso, a pesar de que es una batalla de 7, 8 años, una batalla legal de 7, 8 años y ha tenido que pagar sus tasas, sus notificaciones y todo. No ha recibido un sol por acá, pero estoy hablando en términos para responderle en términos generales. Ese porcentaje de la multa que recibe la Asociación de Consumidores la recibe siempre y cuando tenga un convenio de cooperación institucional con el Indecopi y una vez que haya pagado el proveedor la multa,
la Asociación de Consumidores tiene que presentar un plan de trabajo y tiene que ser aprobado por el INDECOPI. Una vez que es aprobado por el INDECOPI, tiene que abrir una cuenta bancaria a la Asociación de Consumidores en donde se va a depositar esa multa. Esa multa no es para los gastos de la asociación. Esa multa, de acuerdo a lo que establece la ley, es exclusivamente para las actividades de la asociación que tienen que ver con ¿qué? Que tienen que ver con difusión, capacitación, promoción de derechos del consumidor, que tienen que estar debidamente sustentados. ¿Por qué? Porque es dinero público. Tanto tiene que estar sustentado que esa cuenta bancaria es revisada por la Contraloría General de la República. Y tiene que, la Asociación de Consumidores, en caso que reciba esa multa, tiene que responder por eso. En caso que no responda por eso, su representante y asociados pueden ser objeto de denuncia penal y pena privativa de libertad. A tal punto que el Estado puede embargar sus bienes propios de los directivos de la asociación. Imagínense lo riguroso que es recibir dinero. Muchas asociaciones, en el caso particular, yo personalmente, porque yo presido una asociación de consumidores, yo he renunciado a eso. Por lo tedioso, por lo tedioso y complicado que es tener que responder, porque tienes que contratar un contador, y a veces por porcentajes mínimos, gastar dinero, tiempo, y no reclamo el porcentaje de la multa, lo dejo ir, ¿no? En varios casos, ¿no? En muchos casos he hecho eso, porque genera un problema, genera mucho gasto, el costo, no hay un costo-beneficio. No puedo, con la multa yo no puedo pagar el agua, no puedo pagar la luz, no puedo pagar internet, no puedo pagar a mi asistente, a mis practicantes, no puedo pagar absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que sucede en la vida real, ¿no? Eso es lo que pasa. El resto se lo lleva Indecopi, ¿no? Y obviamente Indecopi sí para poder mantener la institución. No, pero nuevamente, por ejemplo, el caso Pura Vida, que ahí puse una imagen, que se ha multado a Pura Vida con 5 millones de soles, ni uno de los dos ha pagado, y seguramente no va a pagar, por eso se lo llevan a casación. Sin casación son 5 años más, ¿no? O sea, si el día en que lo paguen, si aún las asociaciones, fueron varias de ellas, porque hay 2 presidentes de asociaciones que en el COVID murieron, o sea, esas asociaciones no van a poder cobrar multa. 2 de estas asociaciones de consumidores, su presidente se va a morir, podrían eventualmente recibir una cantidad determinada y nuevamente sujetas a toda esta rigurosidad que puede incluir la pena privativa de libertad, ¿no? No sé si haya respondido la pregunta, José. No, sí, doctor. Creo que sí, con bastante amplitud y sobre todo de manera muy práctica y real, ¿no? Porque a veces, como tú bien decías, quizá por desconocimiento de la normatividad, se cree que pues las asociaciones reciben estos porcentajes de multa y no se sabe qué hay detrás, ¿no? Exacto. Excelente respuesta, doctor. Bueno, antes de despedirnos, quisiera que por favor nos puedan dar el contacto del estudio, cómo es que podrían contratar los servicios, las empresas, las personas interesadas en contar con los servicios de ustedes. Muchas gracias, José. Sí, yo soy socio fundador del estudio Castro Law Office. Mi página web es castrolaw.p. Tenemos presencia en todas las redes sociales, ¿no? El teléfono de contacto corporativo del estudio es el 963-578-123. El correo electrónico es info@castrolaw, lao de ley, LAW, castrolaw.pe, ¿no? Ahí se pueden comunicar con el estudio para hacer preguntas, para resolver consultorías, informes, defendiendo a consumidores, pero también como estudio, también hacemos due diligence, es decir, asesoría, consultoría a empresas para evitar justamente que cometan infracciones y sean sancionadas, ¿no? Muy bien. No nos queda sino agradecerte, doctor Paul Castro, por la excelente exposición y de antemano queremos comprometerte de repente que nos puedas acompañar en un nuevo evento. Ojalá por ahí también nos escriben por interno, están muy interesados en
la posibilidad de hacer un diplomado en derechos del consumidor. Entonces, de antemano también te comprometemos a que puedas ser uno de los docentes. Muchísimas gracias, doctor Paul Castro. Agradecemos también a todos los participantes. Les pedimos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter. Tenemos también nuestro canal de YouTube, donde la conferencia del doctor Paul Castro va a estar de manera pública para que ustedes la puedan volver a revisar. Listo. Los esperamos en un nuevo evento en abogaclass.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.